Buenas noches. Nosotros somos parte del grupo que está trabajando en una plataforma para docentes apoyada con la IA y la neurociencia. Mi nombre es Esteban Luna y mi compañero. Lluvia, Víctor. Aquí les Entonces, el día vamos, de hoy, vamos a conversar sobre las historias de usuario, Víctor. si es correcto. Las historias de usuario son una forma simple y rápida que se necesitan hacer, ¿no? Este sistema nos debe describir de cómo se hace y en qué procesos debemos hacer, ¿no? También se Claro, enfoca en las necesidades de los usuarios. Como podemos ver, aquí se necesitan una estructura de tres partes: el cómo, el quiero y para qué. El exacto, cómo es el quién usa el sistema. El quiero, qué voy a hacer o qué funcionalidad debemos hacer. Y para quién o para qué, el valor que le damos al usuario. Aquí mi compañero Gabriel nos puede dar un pequeño ejemplo. sí, yo creo que cuando yo leí esta parte de aquí del libro, a mí se me hizo un poco confuso al principio porque decía el cómo y resultaba ser quién usa el sistema. Entonces dije, ¿cómo es eso de que el cómo es el quién? Pero tiene mucho sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, como usuario, en el libro encontré que decía, como usuario quiero ingresar a una red social para compartir contenido. Y aquí estamos respondiendo a las tres preguntas que nos planteó Víctor hace un ratito, que es el cómo, por ejemplo. Y aquí en el ejemplo dice, como usuario. Y yo creo que esa pregunta es súper vital al momento de desarrollar una aplicación, ¿no? Porque si es que nos ponemos a pensar mm, para una tienda de ropa de mujer, tiene que la aplicación estar direccionada a un usuario que sea una mujer. Entonces es importante que se defina el cómo. Y el ejemplo que había dado, que es ingresar a una red social para compartir contenido. Entonces ahí, ¿qué es lo que quiere hacer el cliente? Y en este caso sería ingresar a una red social, ¿no es cierto? Y el para, cosa como para qué quieres la aplicación, que eso es importante diferenciar entre qué es lo que quieres hacer y para qué lo quieres hacer. Y en este caso es para compartir contenido. Entonces, y algo así vendría a ser el ejemplo de lo que acabas de decir, ¿no es cierto? Sí, es correcto, es correcto. Como podemos decir, también es, a diferencia de que hay requisitos tradicionales, estas historias de usuario no son tan detalladas. O sea, es más Ujú, general, ¿no? Entonces, esto se genera mediante una conversación en donde se definen cada detalle, ¿no? Y ujú. también, a partir de esto, tiene que haber unos criterios de aceptación, como unas reglas a dónde va dirigida esta historia de usuario, ya que al final tiene que estar bien hecha, ¿no? Sí, 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 Ajá. de hecho, o sea, mm, lo que yo estaba entendiendo era que si es que nosotros como desarrolladores pretendemos hacer de la forma tradicional, hoy en día como está el software, que yo creo que estamos de acuerdo con que ahora son más exigentes los clientes, ¿no? O sea, ahora ya no es como que te dicen solo quiero iniciar sesión, sino que ahora ya te piden ya muchas cosas, ya te dicen quiero esto, colores, botones, todo eso. Entonces, em, justamente tú estabas diciendo que las historias de usuario no es algo tan rígido, ¿no? Pero sí implica una conversación. Y justamente, pues, habíamos conversado contigo, ¿no? ¿Qué Ajá. detalles queremos poner en la aplicación? Y después, ¿qué es lo que va a querer? Entonces, no sé qué características tienen estas historias, como por ejemplo cortas, o sea, ¿qué características más o menos tú cachaste? Sí, verás, lo que yo entendí era que tiene que ser fácil y rápidamente de comprender. Estas historias, a medida que se va pasando el tiempo, el cliente va a pedir más cosas o menos cosas, entonces por lo tanto tienen que ser flexibles y Claro. tienen que tener un enfoque que le dé valor al usuario, a qué es lo que quiere el usuario, ¿no? Esto no Sí, de influye hecho, eso desde es el muy importante. inicio, Ajá. ajá, sino que se va desarrollando poco a poco en lo que se desarrolla la aplicación o algo que quiere el usuario, ¿no? O el cliente. Sí, 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 y justo lo que tú dijiste, ¿no? Como que, o sea, ponerle un límite al cliente es súper importante, porque Ah, uno puede decir, bueno, sí, es que quiero una aplicación que haga esto, pero si al principio no definimos al menos la base del cómo, el qué y el para,
creo que sí, o sea, sí, el Vamos a cliente estar al puede, aire. sí, exacto, puede alucinar, ¿no? O sea, entonces sí, yo creo que de lo que más me llevo de esta parte, de lo que estamos conversando, es que debemos enfocarle al cliente. Este ejemplo, Ajá. ¿A qué dirección va a ir? ajá, entonces, ¿Qué no es sé lo que tú, quiere hacer algo. más que todo? ¿Qué es lo que quiere hacer? Exacto. O sea, pero Ajá. definir justamente las tres preguntas que tú, o sea, las tres Son preguntas que tú esenciales. decías al principio, exacto. O sea, definir qué, cómo y para. O sea, eso es súper importante y eso se puede desarrollar en esa reunión. No sé, algo de un ejemplo de las tres C, no sé, más o menos como qué es lo que tú cachaste, qué es lo que tú pudiste Eh, entender. Verás, las 13 quieren decir que es carta, conversación y confirmación. Dentro de esto, de este modelo, que es un modelo, carta es una historia básica de la estructura en sí. Ujú. Aquí se aplica el cómo, el para y qué quiero hacer, ¿no? Tenemos Ah, el lo que caso en el vimos. documento que había que era cómo, como bloguero, Ujú, qué quiero hacer o qué funcionalidad espero, ¿no? Publicar entradas en un blog, me parece. ujú, ¿Y para qué? Aquí se aplica lo que sería para aumentar mi credibilidad y ser reconocido como experto en aquella plataforma, ¿no? claro. Después Sí, sí, se sí. tiene lo que es una conversación entre el equipo y aquí es donde se detallan o se aclaran varios detalles, ¿no? Como el tema del blog, a qué público va dirigido, con qué objetivo va dirigido al público. Y como es un blog, entonces la frecuencia en que se va realizando cada publicación, de cuántas líneas tendría que estar la página de publicación, si se separan en varios sitios. Y después lo Ujú, que sería la confirmación. Aquí es los criterios de aceptación, las reglas que se tienen que poner al momento de hacer esta página, este blog, ¿no? claro. Lo que debe funcionar, lo que por ejemplo, el límite de palabras, el uso de títulos y subtítulos, en qué tipo de letra O sea, aquí y son los tamaños y detalles, todo eso. ¿no? Ajá, Ajá. aquí se implementa junto con la conversación dicha antes, ¿no? Ujú, Claro, porque en una historia de usuario lo que nos importa es que esté bien hecha y para que esté bien hecha tienen que aplicarse las tres Cs. Y aquí se aplica ajá. lo que anteriormente en nuestro feedback sería lo que para, quién y cómo, ¿no? Ujú. Eso. Sí, sí, o sea, de hecho, a mí me llamó mucho la atención el que se trate de que este trabajo que creo que es un poco tedioso o era tedioso para los desarrolladores, para el equipo de desarrolladores, dividirlo de esta forma y darle estas metodologías, estos nombres así tan llamativos, creo que le hace más flexible tanto para el cliente como para nosotros como desarrolladores, ¿no? Entonces, algo que a mí me gustó bastante es que, o sea, las historias de usuario no son lo que yo me imaginé al principio, ¿no? Así como que un usuario un día entró y, sino que se utiliza principalmente cuando los requisitos cambian constantemente. Y eso yo creo que ya es algo que ya viene de nicho, ¿no? O sea, eso ya va a ser, eso ya es todo el tiempo. Los requisitos van Ajá. a cambiar siempre. Y justamente en la aplicación que tú y yo estamos desarrollando, hablábamos de que el cliente en un principio quiso que el docente cuando utilice la aplicación ponga el título del tema que va a dar en la clase. Pero después dijo, no, ¿sabes qué? Mejor ponle que ingrese los intereses de los estudiantes. Entonces, aquí cabe Ujú. súper bien una Aquí, historia de usuario. Aquí, sí. aquí mismo, ajá. Y bueno, también que las cartas o sea, que las historias de usuario se utilizan cuando se necesita flexibilidad de parte y parte y sobre todo, y lo más importante es cuando hay un contacto directo con el product owner, ¿no? Que es el dueño del producto. Entonces, ¿qué es la magia? O sea, ¿cuál es la magia de las historias de usuario, Víctor? Verás, en las historias de usuario, en el desarrollo de software, ¿no? Para que sea más eficiente y clara, aquí pues se enfocan varias personas, ¿no? Entre, como tú dijiste, entre el usuario y el product owner. Ujú, Aquí el enfoque es en las personas y en cómo nos vamos desarrollando durante una conversación. Hay que una forma de la historia de usuario puede ser
escribir una forma simple y de forma estructurada, como lo habíamos dicho antes. Ujú. Aquí otra vez aplica lo que es el cómo, el quiero y para. Como ejemplo tenemos, por ejemplo, en el documento estaba, como cliente quiero ver las películas disponibles para elegir cuál ver. Claro. Víctor, una pregunta. O sea, por ejemplo, si nosotros decimos que tenemos el cómo, luego viene el rol, ¿no? Que se quiere definir, luego viene el quiero y la funcionalidad y el para y el beneficio. Si Ujú. nosotros quisiéramos aplicarlo a nuestro caso, que es la aplicación que estamos trabajando, ¿cómo quedaría? Sería cómo y el Ajá. rol principal, ¿cómo le definías tú? Como Sería, docente. claro, como docente quiero una clase para mis estudiantes de octavo grado, suponiendo, ¿no? Y ahí Exacto. vamos afinando dentro, por ejemplo, ese sería el detalle que nos da el cliente. Y nosotros ahorita en este momento, sí, que como desarrolladores podemos decir como, a ver, ¿qué vamos a detallar? Eh, Ujú, ¿Qué va a ir dentro del producto que se va a entregar? ujú. Y preguntarle, ¿no? ¿Para qué objetivo? ¿Para qué se va a implementar dentro de eso, ¿no? Para que la historia de usuario quede bien hecha, porque al final tenemos que ir detallando cada parte y en cada proceso, ¿no? Claro, Aquí, como exacto. dice, se tiene que tener una importancia en la comunicación. Ujú, Las historias nos obligan a que el equipo esté en constante comunicación para que la planificación se aclaren, durante la planificación se aclaren las dudas, ujú, durante el desarrollo pues se ajusten los detalles que se van integrando, como este proceso es flexible, se van integrando lo que el cliente desee, ¿no? Y en todo ujú. momento pues se conversa para entender la necesidad del usuario, ¿no? Y después lo Claro. que sería los criterios de aceptación, lo más importante que es eh, que esta historia de usuario quede bien terminada para evitarlo, por ejemplo, confusiones, errores o malinterpretaciones, ¿no? Por ejemplo, el O cliente sea, nos esta explica de parte algo y nosotros lo de... entendemos de otra, y aquí es donde se Ah, aplican las tres Cs de nuevo. Entonces ok. vamos aclarando dudas, ¿no? Ujú. Ajá. Sí, claro, o sea, eso preguntaba, o sea, la parte de los criterios de aceptación es cuando la historia ya está terminada, ¿no? Sí. Claro, dentro de la conversación ya tenemos, por ejemplo, ya aplicados los detalles. Y después, que Ujú, serían los criterios de aceptación o la confirmación. Aquí establecemos las reglas, ¿no? Las claro. reglas de qué es lo que se tiene aquí y para qué y qué. Porque al final el cliente va a estar con dudas y vamos a explicarle cada detalle, decirle como que, mire, esto está de tal y esto va para qué y así, ¿me entiendes? Ujú. Ajá, es Sí, uno de sí, los sí. problemas también que tenemos, por ejemplo, en los métodos tradicionales, por ejemplo, en cascada. Ujú. Aquí antes se trabajaba con documentos súper largos, ¿no? Y complejos. Claro. Aquí se generalizaba, perdón, varios conceptos, ¿no? Habían malos entendidos, habían errores, el cliente entendía mal o tenía dudas, habían retrasos. Igualmente, Ujú. durante el desarrollo de alguna aplicación o de alguna plataforma o producto en sí, habían conflictos, ya que había mal diálogo, ¿no? Entre los desarrolladores. Y es bien Ajá. común eso, ¿no? Eso de que en Entonces, algún punto haya una enemistad con el cliente porque no nos entendemos. Y eso es ajá. por las metodologías antiguas, ajá. Sí, Entonces sí, tú claro. hasta este punto nos puedes decir la ventaja de hacer una historia de usuario, ¿no? O sea, según lo que hemos estado viendo nosotros en el desarrollo de esta aplicación y que yo creo que de forma automática nosotros trabajamos de forma tradicional, pero aprender sobre ventajas de las historias de usuario es lo que nos exige. O sea, uno mismo como desarrollador uno dice, sí, sí. O sea, nos criaron de una forma tradicional y nos llevan a trabajar de una forma automatizada, pero existe esto de las historias de usuario y yo creo que una de las ventajas es que cuando el cliente nos da cuál es el objetivo, cuál es el alcance, ya se sabe cómo nos van a valorar el trabajo. Sí, entonces, o sea, como que el cliente, o sea, nosotros como desarrolladores ya sabemos qué nos van a evaluar y cómo nos van a evaluar, porque ya tenemos una historia creada, ya tenemos el qué, para y cómo. Entonces ya sabemos
cómo nos va a valorar el trabajo el cliente. Creo que otra ventaja importante también es que se trabaja ya enfocado en resolver problemas, en resolver o cumplir con resultados más claros, porque pues el momento en el que definimos el cómo, el para y el qué, no hay por dónde perderse, ¿no es cierto? Entonces, estas historias de usuario nos permiten a nosotros reducir el conflicto y la confusión que existe a veces entre desarrolladores, los testers y todo eso. Entonces, ahora, yo creo que existen ciertos, bueno, según lo que se leyó, ¿no? Los formatos y de los criterios que se pueden utilizar para dar estos criterios de aceptación, que sería una condición inicial, o sea, el formato, el criterio dado, el cuándo, el entonces, que son datos que nos permiten a nosotros entender ¿cuál es la condición inicial del proyecto? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Y qué es lo que espera el cliente? El resultado esperado. Entonces, em, como ventaja, ya esto de los formatos de criterio yo creo que también ya es una ventaja. La automatización y el formato de este tipo de cosas del dado, cuándo, entonces, nos permite escribir mejor los criterios de aceptación, nos permite automatizar las pruebas funcionales. Entonces, si queremos, digamos, aplicarlo a un ejemplo, sería como que dado que estoy en la aplicación que estamos desarrollando, por ejemplo, nosotros, cuando veo películas, entonces se muestran 10 películas con imagen y descripción. Si nosotros hacemos esto Ujú. como parte de este proyecto de Aula Mind que se llama, sería como, dado que estoy en la aplicación, cuando quiero dar clases, entonces la IA me genera una clase, ¿sí? Porque Sí, eso es lo es que queremos correcto, conseguir, súper ¿no es bien. cierto? Y, Ajá. ajá, y dado este formato, Ujú, la automatización, o sea, nos crea rápidamente, ¿no? Lo que quiera hacer ujú, el usuario. Ajá. Y a partir exacto. de esto, pues se crearía lo que es la plataforma, ¿no? Después tenemos lo que es la interfaz y la arquitectura. Exacto. Ujú, Aquí no se definen completamente al inicio, ¿no? Aquí lo que se crea es linealmente algo básico, algo más general. Y ujú, con el tiempo, pues vamos conversando y vamos mejorando, ¿no? Aquí se pueden exacto. igualmente hacer unos pequeños bocetos y durante el trabajo en sí, hacer validaciones, ya que es muy importante durante los sprints hacer Ujú, validaciones. ujú, Igualmente, si pasa o si falta algo, pues si algo no se consideró, aquí lo que se convierte es en una nueva historia. Por ejemplo, ujú, si ya tenemos una historia ya generada, y algo nos faltó, a pesar de que es flexible y se puede implementar durante él, ujú, entonces, si nos faltó algo, eso pasaría a ser una nueva historia de usuario. exacto. Aquí se agrega lo que es el backlog, ajá, y se Ujú. desarrolla el siguiente sprint junto con esa historia de usuario, ¿no? O sea que cada Aquí, sprint tiene su propia nueva historia de usuario, se podría decir, ¿no? ajá, pero si no se implementó algo inesperado, ¿no? Algo que se Claro. salió ya súper de control, entonces eso ya sería una nueva historia de usuario. Y durante el sprint se iría desarrollando, igualmente otra vez hacer las tres Cs, ir desarrollándose, conversando con el equipo y al final igualmente añadir las reglas que se tienen que mejorar, ¿no? Y Ujú. aplicar. Eso sería en esa parte de que si nos falta algo, falla algo, ¿no? Claro. Igualmente Por en el eso creo que es documento, importante planificar, ¿no? Como me imagino que vas a hablar un poquito de eso, de la planificación. ajá, en el documento había una planificación de trabajo. Aquí, antes de desarrollar, lo que se toma en cuenta es que se hace preguntas al product owner, ¿no? Tú Ujú, supongo que hiciste preguntas de qué se va a hacer, igualmente aquí se estiman igualmente los puntos de historia. ujú. eh, para hacer mejor nuestro trabajo se divide en lo que serían las tareas, en Claro, sí nos pequeños, tocó. Ujú, ajá. Y bueno, se define lo que se hará durante el sprint. claro. Y bueno, aquí se preguntarán todos, ¿qué pasa con los bugs o los errores, ¿no? Ujú, Pues una vez que se planifica ese trabajo, aquí disminuyen mucho los errores porque ya se desarrolla basado a pruebas, ¿no? A validaciones, como antes ya lo había claro. pronunciado. Y si aparece algún bug, pues es porque faltó algún escenario. En este caso, pues se convierte en una nueva historia de trabajo
nueva historia de Ujú. usuario, y aquí otra vez se va haciendo las tres Cs. Y al final, pues, Así es. para que quede nueva, para que quede bien hecha la historia de usuario, se aplican lo que es las reglas, ¿no? Las reglas, claro. Sí. Eso, en cuanto a, ¿tú nos podrías decir cuándo una historia está done o bien hecha? Claro, el don, que creo que incluso en clases el ingeniero supo mencionarnos, ¿no? Ajá. ¿Cómo sé yo que la historia está terminada? Porque como es tan flexible y hay tantos cambios, por eso es importante definir cuál es el objetivo de este sprint, cuál es el objetivo de esta historia de usuario. Entonces, ¿cómo sé yo que la historia está en done, o sea, de hecho, de listo, ¿no? Que Ujú. sería, primero, importante que cumple la funcionalidad. Sea, si la funcionalidad era que el docente ingrese en la clase y que la IA le devuelve la clase hecha, pues ya está. O sea, cumple con la funcionalidad de que el docente ingrese el tema de clase y la IA se lo devuelve. Los criterios de aceptación, por ejemplo, no sé si coincidimos en esto, de que tuvimos que definir que para que un docente pueda generar su clase, primero tenía que decidir qué tipo de docente es, ¿no? Primaria, El secundaria y perfil todo eso, ¿no? abierto, Ajá, claro. entonces, para que el docente pueda generar su clase, está cumpliendo con Ujú. el criterio de aceptación de haber definido primero qué tipo de docente es y pues lo hicimos, ¿no? Ujú. Ajá, y Otra más que cosa todo que, tener lo ajá, sí. que es una regla clara sería también el público, porque no va a ser para el público en general o para personas que no tienen nada que ver. Ese público va dirigido ciertamente a estudiantes y en sí Exacto. a la planificación de trabajo de lo que sería un docente, ¿no? Ujú, exacto. Es, Y cuando la historia nos da destellos de que ya está lista, o sea, cuando sabemos está en don, es porque ya se la probó, o sea, que ya hubo un docente que vino y dijo, a ver, voy a probar y está funcionando en un entorno, en pruebas de Ujú. producción, ¿no? Y sobre todo Claro. que el dueño del producto, el product owner, pues lo haya aceptado, porque a la final, si es que nosotros decimos, bueno, funciona, se probó y pero el owner, el product owner no lo acepta, pues la historia no está terminada, ¿no es cierto? Entonces, esto tiene unos ciertos beneficios, como por ejemplo, o sea, el beneficio principal, sobre todo de estas historias de usuario, es que a nosotros nos van a guiar claramente en el desarrollo, nos evitan trabajo innecesario, y como somos personas que no nos conocemos mucho, dentro del equipo de desarrollo, que en este caso somos nosotros dos, nos Ujú. ayuda a alinearnos a nosotros con el cliente, porque se van a reducir muchos errores y costos en esto, ¿no? O sea, el entender que cada cambio que se pide ya en un ámbito real, en un producto real que involucra dinero, cada cambio que el cliente quiere, eso cuesta. Entonces, si es que el cliente pide 1000 cambios, son 1000 veces que toca hacer un Mm. presupuesto. Pero con esta historia de usuario que se va haciendo una y otra, se puede decir que también se reducen los costos, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, hay algo sobre la simplicidad de las historias de usuario, ¿verdad? Sí, ahí pasaba en el documento de que decían que las historias de usuarios son simples de escribir, pero no quedan incompletas porque ya se apoyan en el criterio de aceptación y en la conversación dentro de los desarrolladores, ¿no es cierto? O sea, como nosotros. Ujú, Además, pues siguen el criterio de lo que es como Inves. Igualmente aquí, ese criterio pues nos asegura lo que es la calidad, ¿no? ujú, Los objetivos principales para estas historias de usuario serían que nos alinean en lo que quiere el usuario con lo que se desarrolla el equipo y nos van guiando en la construcción del producto, en este caso de nuestra plataforma, ¿no? Aquí exacto. igualmente tenemos lo que es una estructura básica, que sería el Ujú. cómo, el quiero y el para. Claro, esa Otra es vez la volvemos a lo repetición, mismo, ¿no? ¿no? Ajá, Ajá, eso es entonces importante. eso. Igualmente, Sí. pues tenemos lo que es, de nuevo, los criterios de aceptación, que son las condiciones que debe cumplir una historia, como te dije. Al final, Ujú, para que una historia de usuario esté bien hecha, pues tiene que cumplir los requerimientos, ¿no? Aquí se pueden exacto. escribir de dos formas, de forma normal, que sería en prosa, o de Ujú, forma, pues, aplicando el formato BDD, que sería ajá. el dado, el cuándo y entonces, Ujú, para de esta manera evitar varios errores, ¿no? Pues ujú, como ejemplos tenemos que validar, ¿no? Los datos, por ejemplo, de nuestro producto serían los datos de los docentes, exacto. Ujú, claro, el salario
que tenemos que implementar igualmente al momento de hacer alguna clase, porque hay docentes que trabajan por clase, ¿no? Entonces, Claro, pues sí, vamos haciendo eso, ¿no? Y en la conversación, pues aquí vamos ajustando cada detalle igualmente de lo que hace y pide, ¿no? El Product Owner. Aquí aclaramos lo que son las dudas, detallamos lo que son los requisitos y ajustamos al final para que quede esta historia de usuario, que quede bien hecha, ajustamos lo que son las reglas, ¿no? exacto. Eso en cuanto a eso. Ajá. Ajá. Igualmente, Ajá. dime, dime. Sí, o sea, justamente eso quería decir, ¿no? Que los criterios de aceptación, que sería, o sea, la forma en que se valida los datos del docente, el nivel en el que se encuentra el docente, ¿no? Un docente que está todavía en crecimiento, que está empezando, o un docente que está ya en una etapa fija. También la edad del docente también se considera. La edad, de Ah, hecho, se considera, hay una parte, recuerda, hay una parte en la que se valida la edad de los estudiantes a los que él da clases, porque hay un botón en el que dice, a ver, tú eres docente de primaria, secundaria, bachillerato, universidad, o había una parte que es de parvularia, porque pues la IA lo que va a generar es una clase específicamente para cada una de estas etapas de sus estudiantes. Entonces, ese también es un ejemplo de lo que se debe validar. Y es mm, importante porque si es que esa validación no se hace, no se realiza, la IA no va a funcionar, no va a dar el resultado que quiere. Y pues como decías tú, va a tocar hacer otra historia de usuario, ¿no es cierto? Entonces, ajá. claro, y para evitar eso, pues, ajá, se tienen que ir aplicando varias cositas de lo que pide el cliente, ¿no? Ujú. Y Ajá, los en cambios, ¿no? Durante el cuanto, desarrollo. ajá, durante el desarrollo, pues existen cambios, ¿no? Y en este apartado de los sprints, no se cambian Ujú. los criterios de aceptación, sino que se cambian lo que se fue conversando entre los desarrolladores de la aplicación. En nuestro caso sería la plataforma, ¿no? Claro. Pues aquí se aparecen lo que son las nuevas necesidades, lo que quiere el cliente, además de, ¿no? Y Ujú. pues se convierten en nuevas historias de usuario. Ajá. Había un apartado que Exacto. decía que, Ujú. por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? El cambio de contraseñas. Aquí pues se trata de permitir personalizar una contraseña, ¿no? De igual manera, pues tenemos dos escenarios, perdón, que sería, si no se personalizan, pues solo funcionan las contraseñas por defecto. Y pues en el escenario 2 que sería, si se personaliza, pues funcionaría la contraseña nueva y la de por defecto además, ¿no? Aquí Claro. se validan las dos cosas, el dado, el cuándo y el entonces. Ajá, Ujú. eso en cuanto a un pequeño ejemplo que les puedo ofrecer, ¿no? También Exacto. tenemos, habían características técnicas que se debían ser observadas durante él, ¿no? ¿Te acuerdas de Ujú. eso? Sí, sí, y justamente esa es la última parte que vamos a tratar en esta charla, que es las características técnicas que, o sea, que tenemos que tratar de que el cliente y que nosotros como desarrolladores usemos pocos criterios de aceptación, los más simples al principio, los más simples, porque los eventos que se suelen dar es que no funcionan, no se enciende, no puedo leer, no me llega el correo de confirmación, es que yo pongo para registrarme en mi correo y no me llega el código, entonces los envíos de datos también son importantes. Y las respuestas que el sistema debe incluir para este tipo de eventos es que mi sistema, nuestra plataforma, muestre los datos, guarde la información en bases de datos y, por ejemplo, en el libro decía algo como que la respuesta del sistema es que cuando yo hago algo, el sistema me devuelve algo. Por ejemplo, yo voy de clic en encender y entonces el sistema me devuelve activar dispositivos como luces, pantallas y eso, ¿no? En nuestro caso sería como que yo ingreso el tema de la clase y el sistema me devuelve la clase realizada, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. Este ha sido, pues, lo que ambos llegamos a entender, la parte más esencial de todo este texto que leímos y sobre todo tratar de aplicarlo al proyecto en el que estamos trabajando. Entonces, de forma personal, puedo decir que las historias de usuarios son súper necesarias hoy en día porque necesitamos
trabajar a la par, tanto nosotros dos como desarrolladores, con el cliente y con el dueño del producto, con el usuario, con el docente, que es en nuestro caso, pues qué necesario en serio ha sido poder tener una historia de usuario para cada cambio que se va a hacer. No sé, ¿tú qué puedes concluir, Víctor? Sí, sí, de hecho está súper correcto, ya que esas historias de usuario son muy esenciales, más que todo para aclarar, ¿no? Al final, pues tenemos que hacer algo bien y para eso tenemos que ir por procesos, ¿no? Y Ujú, preguntarle qué requisitos quiere, luego conversar entre nosotros y llegar a puntos claros, fijos. Y al final, pues, establecer, como te dije, ¿no? Pequeñas reglas, ¿no? Que son demasiadas esenciales o importantes para que el cliente, pues, no alucine, ¿no? No se vaya de aquí a la luna y pida tantas exacto. cosas que a la final, pues, igualmente su presupuesto no alcanza, ¿no? Entonces, Ujú, aquí en nuestra plataforma, pues, se aplicaría el cómo, el quiero y el para. Y claro. además, pues, junto con las tres Cs, ¿no? Se implementaría al final de todas las historias de usuario, ¿no? Y pues si Ujú, hay algo que se nos salte de nuestras manos, ¿no? Algo de que nos hayamos olvidado, se nos haya pasado por alto, pues pasaría igualmente a una nueva historia de usuario, donde aplicaríamos igualmente lo mismo, ¿no? exacto. Repetiríamos todo esto, ¿no? Y así pues concretamos lo que es la plataforma de forma exitosa y que el cliente se sienta satisfecho al final del día, ¿no? Exacto. Así que pues muchas gracias por poner atención a esta charla que tuvimos nosotros dos. Este ha sido nuestro trabajo colaborativo de gestión de proyectos de software. Y pues nada, eso es todo. Muchas gracias. Ujú. Gracias con todos.